¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Vamos a iniciar con la clase de redes industriales y escala, ¿no? Entonces, como habíamos quedado, el día de hoy seguimos en teoría y vamos a continuar con la parte de lo que es un sistema escala. Déjenme grabar la clase. Bueno, entonces ya habíamos visto los instrumentos de campo y los componentes, ¿no? Que ya se puede hacer de manera guiada o también de manera inalámbrica un sistema escala. Ya habíamos visto los pros y los contra. Y les había mandado una consulta de lo que son los sistemas de IoT y los sistemas de IoT. Bueno, y al final hacemos una pequeña evaluación, ¿no? De esa parte de la consulta. Ya, entonces vamos a continuar un poco con lo que son estructura y componentes de un software SCADA. Miren, nosotros cuando hablamos de estructura y componentes de un software SCADA, vamos a ver todo lo que compone un sistema SCADA, cómo es su estructura, ¿sí? Y cuáles son los principales componentes que tiene este tipo de sistemas. Entonces, miren, en la parte de configuraciones me dice que debo cumplir las siguientes reglas, ¿sí? Esto siempre se debe cumplir. Una de las primeras que me dice es que la aplicación que nosotros vamos a desarrollar debe ser adaptada a la tarea para la cual fue diseñada. También el diálogo con el usuario debe ser limpio, ¿sí? Entonces nosotros debemos saber para qué aplicación, para qué tarea vamos a hacer el sistema SCADA, ¿sí? Y tenemos que asegurarnos que la pantalla sea amigable con el usuario, ¿sí? ¿A qué se refiere que el diálogo sea con el usuario limpio? Que no tenga información que no aporte en nada. Todo lo que yo coloque en el sistema SCADA debe aportar en algo, ¿sí? A mi sistema. No puedo estar colocando dibujitos que por ahí se ve bonito, nada de eso, ¿no es cierto? Simplemente cosas que nosotros trabajemos en este tipo de sistemas. La siguiente que vamos a ver me dice que la aplicación debe informar del progreso al interlocutor. En esta parte, como habíamos visto que la aplicación, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Debe informar en tiempo real las condiciones que se encuentra el proceso, ¿sí? ¿A quién? A la persona que está controlando o viendo o monitorizando este sistema, ¿sí? Todo esto debe tener este sistema SCADA. La siguiente es que la aplicación debe adaptarse al nivel de capacitación del usuario. Es decir, nosotros cuando estamos hablando de esta aplicación, ¿sí? Deben ser unas aplicaciones simples, aplicaciones sencillas, capaz que una persona que no tenga necesariamente una ingeniería pueda interactuar con este sistema, ¿sí? Entonces, esta es una interfaz fácil para el usuario. Algo fácil donde simplemente coja y diga que este botón rojo es apagado, ¿sí? Y si es verde es encendido. Entonces son normas simples que nosotros tenemos que usar para este nivel del usuario, que todo usuario pueda entender la configuración. Ya. La siguiente me dice que la aplicación debe ser controlable por el usuario. Miren, esta parte es bastante interesante. Sí, nosotros cuando creamos la aplicación, el usuario es quien tiene el control, ¿sí? No la aplicación tiene el control del usuario, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Que el usuario no tiene por qué estarse estresando, porque no tiene que estarse adaptando al sistema. Esto, en cambio, siempre es al revés, ¿no es cierto? Nosotros como usuarios tenemos que controlar el sistema. Recordemos, igual cuando decimos que le vamos a dar una inteligencia a una máquina, debemos saber hasta dónde le damos la inteligencia a la máquina de tomar decisiones. Sí, en eso se refiere esto. Nosotros siempre como usuarios, como programadores, debemos tener el control de todo esto. Y más aún ahora que tenemos lo que son ya sistemas inteligentes para saber hasta dónde dejamos que tomen las decisiones este tipo de sistemas. La siguiente me dice que las respuestas de la interfaz deben ser coherentes y adaptables al nivel de capacitación. Eso ya vimos acá la capacitación, pero es todo aquí. Deben ser coherentes. ¿A qué se refiere con que deben ser coherentes? Lo que pasa en el sistema, pasa en la pantalla. ¿Sí? No puede ser que aparezca un botón encendido en la pantalla y en el sistema no esté pasando nada. Sí, es decir, me aparece que un sensor se encendió.
Yo cojo, voy a ver en mi sistema, en mi proceso, y el botón está apagado. Entonces, miren, eso no puede darse. El siguiente me dice que la aplicación debe ser tolerante a fallos. ¿Sí? Si existe alguna falla, yo tengo que tener en la aplicación alguna alternativa, ¿no es cierto? Si por A se daña un sensor, yo tengo tal vez que tener un botón de stop del proceso o que mi proceso haga también tras otra acción. Entonces a eso se refiere con que sea tolerante a fallos. Y finalmente me dice que debe ser clara y sencilla de usar. Esto igual ya tiene que ver con lo que son sistemas bastante simples, bastante amigables que ya habíamos visto o estaba ya dicho en otros ítems, ¿no es cierto? Entonces, muchachos, hasta aquí por mensaje pueden levantar la mano. ¿Tienen alguna pregunta, no? Miren, todas estas configuraciones nosotros debemos tener en un sistema SCADA. Quiero que quede claro esto, ¿sí? De aquí, obviamente, hay algunas preguntas para su examen, pero miren, son cosas bastante simples, entre comillas, pero interesantes que nosotros debemos cumplir cuando hacemos el desarrollo de un sistema SCADA. Si no hay preguntas, continuamos. Ya, entonces miren, aquí podemos igual continuamos, ¿no? Con la parte de configuración del sistema SCADA. Podemos ver en el gráfico una persona, ¿no es cierto?, interactuando con un sistema SCADA. Miren, aquí tenemos un sistema SCADA, el cual internamente, si se dan cuenta, tenemos unos tanquecitos, un proceso, ¿sí? Tenemos las variables y todo eso. Y acá tenemos, en cambio, otras pantallas, ¿no es cierto?, que igual son de mi sistema SCADA. Entonces yo, dependiendo de esto, puedo tener un botón el cual me lleva a esta pantalla, a la siguiente. Sí, todo esto es programación simplemente. Entonces, miren acá, nosotros dice que siempre vamos a tener que hacer un diseño simple. Miren, diseño simple, orden lógico y bien etiquetado. Ojo con esto. Todo debe tener un orden y debe ser bien etiquetado. Es decir, si inicio mi proceso, por ejemplo, les digo a ustedes, bueno, vamos a hacer más adelante, hagamos un proceso X. ¿Dónde inicio? Inicio en la parte izquierda, ¿no es cierto? Va haciendo mi proceso, yo que sé, le etiquetamos, le ponemos y al final el almacenamiento. Entonces, si aquí inicio, debo poner una parte donde diga inicio, debo poner si aquí es de etiqueta, una parte, un texto que me diga etiqueta. Si aquí es almacenamiento, un texto que me diga almacenamiento y una imagen que le haga saber al usuario que está almacenando las cosas. ¿Sí? Y miren, aquí que estamos haciendo un diseño simple, orden lógico y bien etiquetado. Es lo que debe cumplir un sistema SCADA. Ya habíamos visto que notificar los resultados de manera clara, alineamiento de los objetos. Miren, si nosotros tenemos aquí mi sistema, todos deben tal vez ir en línea recta o en círculo, ¿no es cierto? No puede ir el uno arriba, el otro por acá, el otro por acá, sí. Tengo que tener una secuencia lógica, todos los objetos alineados. Entonces, miren muchachos, estas cositas, todo lo que estamos viendo en estas dos diapositivas, más adelante vamos a hacer un sistema SCADA simple, simplemente a manera de gráficos en InTouch, para que ustedes cumplan con todas estas condiciones. ¿Sí? Así que ojo con eso. Miren, usar los colores con mesura. ¿Sí? No podemos poner, miren aquí en esta pantalla, son colores suaves, colores que no cansan a la vista. No vamos a poner aquí un amarillo, un verde, un morado, cosas que esos colores que dan calambre al ojo. ¿Para qué? Porque la persona que está sentada va a estar sentado todo el día ahí. No tengo que cansarle la vista, ¿no es cierto? Tienen que ser colores suaves y también colores de acuerdo al proceso, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, tenemos una tablita para cada proceso, dependiendo de eso tenemos un color. Vamos a usar unidades estandarizadas, ¿sí? Entonces si trabajamos, yo que sé, en distancia, utilizamos metros o si son distancias pequeñas, centímetros, etcétera, ¿no? Pero todo depende ya del proceso, igual si es medida tal vez litros o tal vez en bares, si es presión. Entonces siempre trabajamos con unidades estandarizadas que todo el mundo conozca. Y si alguien no conoce, ya no nos pueden decir a nosotros nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estableciendo eso. Y también me dice no mostrar datos irrelevantes. Entonces, miren, cuando hablamos de no mostrar datos irrelevantes, nosotros trabajamos aquí con la siguiente interrogante. ¿Qué datos son los que debemos mostrar? ¿Cuáles son datos irrelevantes? Por ejemplo, en este tipo de sistemas. Ya, perdón muchachos. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de no mostrar datos irrelevantes, ¿qué es lo que me refiero? Nosotros podemos tener sensores actuadores, ¿sí? O procesos intermedios.
puedo ser que aquí tengo un proceso de temperatura, ¿sí? Que me está mostrando la temperatura. Y yo en mi proceso real estoy muestreando los datos, yo que sé, cada 100 milisegundos. Entonces muestreo los datos. Me interesan acá ver que estoy muestreando cada milisegundos. No, no es cierto, no me interesa toda esta cantidad de datos. O cuando trabajábamos en MATLAB. Cuando se trabaja en MATLAB, recuerden que se trabaja con matrices súper grandes. No me interesa ver los datos, me interesa ver el resultado. Entonces, esos son los datos que yo tengo que visualizar acá. Sí, solo los datos relevantes de mi proceso. No me interesa tal vez tiempos de muestreo, no me interesa por ahí si está sincronizado o no, no me interesa esas cosas intermedias, ¿no? Que nosotros la tomamos muy en cuenta aquí en la programación, sí, pero para visualizar acá ya no utilizo eso. Ojo con eso, muchachos. Ya, entonces, miren, hasta aquí vamos viendo cosas muy interesantes que debe tener un sistema escala, ¿no es cierto? Ya vamos cumpliendo un poco con las normas que vamos a tener. Acá vamos a tener lo que es una interfaz hombre-máquina, igual HMI, el típico HMI que ustedes tal vez ya alguna vez lo hicieron antes, ¿sí? Entonces, miren, recuerden que un SCADA es un paso más, sí, de un HMI. Entonces me dice que las pantallas deben tener apariencia consistente con zonas diferenciadas para mostrar la planta, sinópticos, las botoneras y entradas de mando, control, salidas de mensaje del sistema. Entonces, miren, nosotros tenemos aquí un orden. Miren, si tenemos botones, ¿dónde están todos los botones? Acá abajo, ¿no es cierto? Todos se encuentran alineados, todos se encuentran con colores de acuerdo al proceso, los más críticos con colores más llamativos, ¿sí? También me dice, la presentación del proceso se realiza preferentemente mediante sinópticos que desarrollan de izquierda a derecha. Eso ya les había dicho antes. Nosotros acá iniciamos mi proceso y vamos siempre hacia acá a donde culmina mi proceso. Entonces, miren, en esta gráfica es muy interesante, ¿no es cierto? Tengo aquí mis tanques tal vez de almacenamiento, tenemos acá lo que son bombas. Inicia el proceso, me muestra la variable, me muestra cuánto está lleno el tanque. Aquí miren, tenemos estos tanques nuevamente con otro color para indicar si está vacío, llenado, y podemos simular tuberías. Miren, podemos simular tuberías de cómo está conectado realmente mi proceso. Incluso aquí lo que les acostumbro siempre a pedir son flechitas, ¿no es cierto? Para saber si mi tubería está, si hay algún líquido o hay algún gas que está circulando por esa tubería. Entonces yo coloco esta flecha y el momento que hay un proceso, algo está circulando por aquí, esta le puedo hacer titilar, prende y apaga, como que simula que el proceso está corriendo por ahí, que hay una variable que está interactuando. Entonces, miren, todo esto podemos hacer nosotros en un sistema SCADA. Miren esta interfaz, es bastante, tiene muchos componentes, está bien ordenada, bien distribuida, tiene todas sus etiquetas, sí, todo está con nombres, no está ninguna gráfica casi botada por ahí. Obviamente en esta parte sabemos que es un tanque ya, pero nosotros ponemos un tanque que almacena qué. Entonces, miren, esta parte de etiquetas no tiene, como bien dice, ni mucho ni poco. Hay que poner lo necesario. ¿Y quién es el que sabe qué es lo necesario? Nosotros tenemos que saber eso. Porque si ponemos demasiada información, el pobre operario no va a saber ni para qué me sirve. Igual si por A o B no tengo un botón, por ejemplo, no tengo este de lo que son las gráficas, ¿sí? Las tendencias que nosotros tenemos. Si no tenemos esto, ¿cómo puede ver el usuario? O si no tengo ya tal vez, yo que sé por aquí, cuál está algo interesante, igual miren la parte de alarmas. ¿Sí? En caso que pase algo, una alarma, ¿dónde el usuario sabe? No tiene que estar buscando, ¿no es cierto? Todo tiene que estar a la vista. Entonces nosotros, y créanme ustedes, al terminar el curso van a aprender a diseñar este tipo de sistemas. ¿Sí? Obviamente en el proceso se debe ir corrigiendo porque van a tener todavía bastantes falencias, pero la idea es que ustedes finalicen haciendo una escala de estos. ¿Sí? Y qué interesante sería hacer una escala de todo el MPS. ¿Sí? Miren, hacer una escala de todo el MPS sería ya como hacer la escala de toda una planta industrial. ¿Sí? Sería genial, ¿no es cierto? Si logramos llegar a eso. Ya, entonces una vez que tenemos esta parte, vamos a, por ejemplo, la siguiente tenemos lo que son los colores en las pantallas. Aquí vamos a ir viendo un poco de normas, ¿no? Vamos a ir viendo un poco de normativa para este tipo de sistemas. Ya, entonces miren, primerito me dice el color de las pantallas. Miren, el color de las pantallas, sí, las grandes áreas de la pantalla vacías deberán rellenarse con colores perdón, para no forzar la vista con contrastes excesivos. Entonces, miren,
¿Cuál es el color neutro que nosotros, el típico que se utiliza a nivel industrial? Es un plomo bajito, si se dan cuenta. ¿Sí? Esto es un gran espacio que tenemos, un gran espacio vacío, y nosotros cuando hacemos en el escala lo colocamos de manera neutra. Bien, a ver, vamos haciendo un poquito con el InTouch, ¿ya? Entonces abran el InTouch, por favor. Les voy a compartir toda la pantalla mejor para que vean cómo configuran. Ya, abran el InTouch. Bien, las personas que tengan, bien, el resto tranquilamente después, hoy podemos hacer un trabajo en grupo, ¿no? Nos vamos, miren, abrimos el InTouch, se nos abre esta interfaz, ponemos File, ponemos New, aquí ponemos en qué carpeta se me va a crear, aquí ponemos el nombre de la aplicación, por ejemplo, yo debo llamar clase 1, bueno, clase 1, escala, y acá le pongo el nombre de acá, que se va a llamar el demo, entonces ponemos class escala. Y finalizo, y se me va a crear aquí un nuevo demo, ¿sí? Me avisan si están hasta ahí, por favor. Doy doble clic, pongo aceptar, aquí pongo omitir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente me dice que no tenemos la licencia y esto nos va a funcionar por 2 horas. Ya, por mensaje, muchachos, ¿todos están hasta ahí, por favor? Por mensaje, sí, no, algo, muchachos, por favor, para saber que me están siguiendo el paso. Después sigo y no, y si se me pierden, ya no es culpa, ¿no? Ya, esperemos un minutito, ¿ya? Inge, disculpe, ¿en cuál demo le abrimos? No, ustedes deben crearse un demo, ¿no? Entonces, miren, a ver, vamos otra vez, cerremos. Ustedes se van a crear una aplicación nueva, ¿no? Ustedes se van a crear desde cero. Ponemos entonces, abrimos InTouch y nosotros nos creamos una aplicación. Aquí depende de las aplicaciones, algunos ya vienen cargados, pero nosotros vamos a trabajar desde cero. Nos vamos a File, ponemos New y aquí nos creamos en la carpeta que ustedes vayan a guardar los documentos, sí, su archivo. Aquí creamos el nombre de la aplicación, como habíamos puesto clase SCADA. Este me dice que ya existe. Entonces ponemos otro nombre, clase, bueno, cualquier nombre, ¿no? Y aquí ponemos el nombre ya de la aplicación o el ejecutable, ¿no? Entonces aquí le ponemos ya que se SCADA clase. Ya, finalizar. Y ahí se descarga aquí. Y ahí le damos doble clic. Ahí ponemos aceptar, omitir y ya se desabre. Ya, entonces miren muchachos. Cuando tenemos esta ya es la pantalla principal de mi sistema SCADA. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros en esta pantalla principal de mi sistema SCADA vamos a tener lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo varias pantallas, varias pantallitas, algunos dependiendo si les va a aparecer o no. Pero aquí tenemos en el botón de arriba tenemos el file para crearnos nuevas ventanas, abrir ventanas, ¿sí? Exportar ventanas o importar proyectos. Tenemos aquí, por ejemplo, todo lo que vamos a visualizar como las herramientas. Por ejemplo, miren, estas ventanas de aquí son las que habilitan o deshabilitan estas de aquí. Por ejemplo, el Project View, el Windows y todos los scripts. Por ejemplo, si yo no quiero ver el Project View, miren, quito esto y ya se desaparece, ¿no es cierto? Si por ahí alguien no se le aparece, le damos aquí y ya se van apareciendo las ventanas principales. Tenemos el special, aquí son para ver lo que son los tag names, las variables que nosotros utilizamos, las alarmas, los accesos, sí, y varias configuraciones que vamos a tener en este sistema SCADA.
Y acá la ayuda, aquí ya sabemos, ¿no? Ponemos ayuda y ahí ponemos help y buscamos cualquier contenido, ¿sí? Entonces, miren, nosotros acá en la parte derecha tenemos en cambio lo que son los rectángulos, botones, tenemos textos, tenemos para hacer líneas, etcétera, ¿no es cierto? Toda esta parte es para configuración de mi sistema SCADA. Y en la parte de acá, nosotros en cambio, miren, si vamos aquí en aplicación, damos clic en el script, aquí vamos a configurar el código. Sí, aquí configuramos el código, el cual va a tener nuestro proceso. ¿Sí? En application. Pero eso no lo vamos a hacer hoy, lo hacemos el día miércoles. Hoy vamos a hacer solo dibujos, diseños, ¿no? Entonces, miren, ya todas estas herramientas las vamos a ir viendo poco a poco con el pasar de los días para que ustedes aprendan a desarrollar. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Ponemos File, ponemos New Window y vamos a crear nuestra pantalla principal. Entonces ponemos Principal y aquí me dice reemplazar overlay o pop-up. Le dejamos en reemplazar, ¿no? Porque ahí es cuando damos, por ejemplo, si ponemos varios botones, doy un clic y simplemente ya se reemplaza. Y nosotros aquí, miren, en Window Color, escogemos el color de la pantalla. Eso es lo que estamos viendo en las diapositivas. Es decir, si nosotros queremos un color de fondo, escogemos, por ejemplo, yo digo, no, yo quiero ese fondo, ese color clarito. Pongo, doy OK y se me crea mi pantalla. Y aquí es donde voy a diseñar mi sistema SCADA. ¿Sí? Nuevamente, File, New Window, ponemos el nombre, escogemos el color y miren, ¿sí? Nosotros aquí creamos. Por ejemplo, ¿no? Suponiendo que nosotros creamos nosotros la pantalla ya. Vamos a coger un color feo, un color muy fuerte, miren. Ah, no, pero pongamos otro nombre, ¿no es cierto? Entonces le ponemos, yo qué sé, ya solo secundario. Le ponemos OK y se crea otra pantalla. Miren ese color. Imagínense ustedes, muchachos, todo el día frente a un computador hasta este color azul. ¿Se dan cuenta? Miren, eso, quédense viendo solo para que vean, quédense viendo un minuto esto y quédense viendo un minuto esto. Se dan cuenta que en un minuto ya sienten como que descansan, no sé, siente una sensación extraña. Imagínense en todo el día o todo, incluso algunos operarios 5, 10, 15 años que pasan ante estos controles. No sé si soy solo yo o ustedes díganme, ¿se ve la diferencia entre usar este color y otro color? Por mensaje, por favor, ¿cansa la vista, sí o no? ¿O les parece que no afecta en nada? Sí, no es cierto, muchachos, sí cansa la vista, ¿verdad? Entonces, miren, esas cositas que nosotros, miren, ahorita simplemente al hacer en un minuto, ¿no es cierto? Ya vemos la diferencia. Imagínense para una persona, como les digo, que trabaja toda su vida en esto, ¿sí? En cambio, este color suave es como que no le afecta mucho, ¿no es cierto? No hay un brillo, no le va a cansar, no le va a sofocar, no le va a causar estrés incluso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender a crear. Y eso es lo que me decía la diapositiva. Mire, colores neutros, ¿no es cierto? Para no forzar la vista y que no sea con contrastes excesivos. Ya, entonces, cumplimos lo primerito, ¿no es cierto? Cumplimos. Ahora me dice ubicación de elementos. Cuando miramos una pantalla, la leemos de forma similar a la página de un diario, con la salvedad de que no tenemos la pauta de lectura de las líneas que nos guía a través de la misma. Entonces, miren, nosotros ya sabemos cuál es la forma que vamos a tener la pantalla. Me dice acá, miren, información importante, informaciones, imágenes informativas, logotipos, mandos de uso ocasional, datos relevantes de control, mandos de uso general. Es una típica sugerencia, ¿no es cierto? Entonces, miren, tenemos información importante, tenemos las imágenes y toda esa información que nos da. Déjenme ver, ya. Entonces, miren acá. Seguimos teniendo, me dice, a la hora de presentar la pantalla, la planta en la pantalla es recomendable ser minimalista, me dice, y evitar cualquier tentación de realismo. No es práctico y consume mucho tiempo, a lo que es lo mismo incrementa los costos. En la primera figura se puede observar un diseño del sistema de bombeo aceptable y en segunda el mismo sistema no aceptable. Entonces miren estas dos. Nosotros tenemos un sistema con un fondo, ya se me fue, con un fondo se puede decir neutro, ¿sí? Y tenemos nuestros procesos, ¿no es cierto? Tenemos un proceso, un tanque, tenemos una ruptura para ver, tenemos las válvulas conectado, tenemos las etiquetas, ¿no es cierto?
Y miren acá en el otro sistema. En cambio yo, si es verdad, sí tengo parte, cumplo con ciertas partes del proceso. Por ejemplo, miren, tengo esto acá abajo. Sí, ¿no es cierto? Miren, tengo igual los botones de mando. Pero estos tanques, miren, tienen información. Ya, a ver, vamos a ver las fallas. Primero el color, ¿no es cierto? Ya. Aquí también estos tanques no tienen su respectiva etiqueta. Miren, no tienen aquí las flechas para saber cómo va mi proceso. Sí, miren, desde las unidades, ¿no es cierto? Acá no tengo nada de eso. No tengo, miren estas bombas. Miren acá, estas conexiones. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hasta tengo acá una tubería, ¿no es cierto? Que aparenta y me dice, sí, está por allí. Sé que hay una tubería, sé que hay algo. Miren, acá es una línea. Parece un plano simple. Aquí no diseñamos planos, muchachos. Sí, un sistema a escala no es un plano. Acuérdense de esto. Esto es similar a un plano. Entonces esto, al mostrarlo a un operario, no me sirve. Sí, este es un diseño no aceptable. Ahora vamos a InTouch. Vamos a ir viendo a la par. Vamos a InTouch. Y miren, nosotros ya tenemos la pantalla principal. Y vamos a crearnos algo simple, ¿no? Miren, por ejemplo, les digo, hagamos un proceso de nivel, control de nivel. Nos vamos aquí donde está, si se dan cuenta, es como un sombrerito, ¿sí? Y aquí, miren, tenemos lo que son alarmas, tenemos botones, tenemos lo que es un reloj, ¿sí? Tenemos cuadros, tenemos luces, tenemos indicadores o medidores, tenemos paneles, ¿sí? Tenemos slider, tenemos igual para hacer lo que son los charts, los gráficos, tenemos switch, el symbol factor, donde tenemos ya todos los elementos de una empresa. Miren, tenemos para poner texto, para poner tendencias de históricos, ¿sí? Valores y también controles. El que vamos a trabajar el día de hoy, este es justo el symbol factor. Entonces colocamos, vemos symbol factor y ponemos a toolbar. ¿Sí? ¿Para qué? Para no estar abriendo siempre. Le vamos a añadir a la caja, a las herramientas. Miren, añadimos y ahí aparece acá arriba. Entonces, cuando ya tenemos esta parte de aquí, nosotros ya podemos llamarlo directamente. Entonces, ahí sí podemos cerrar. Damos clic aquí y damos clic acá. Miren aquí. Miren la cantidad de elementos que aparecen. Si hablamos de botones, tenemos botones 3D y miren la cantidad de botones 3D. Tienen todo a su gusto, muchachos. Todo depende del proceso, ¿no es cierto? Miren. Sí, miren igual. Podemos ahorita, rapidito, quiero que ustedes visualicen todas las herramientas que tenemos. Miren, tenemos igual bombas, tenemos empresas, tenemos teclados, tenemos todo, ¿no es cierto? Para darnos gusto y hacer un buen diseño. E incluso yo puedo tener propios diseños, propios logotipos y exportarlos acá. ¿Sí? Que eso ya lo vamos a ver luego cuando vamos a la parte ya intermedia de InTouch. Entonces, miren, tenemos toda esta cantidad de elementos para hacer mi diseño. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a hacer un tanque de agua, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el tanque de agua? Ya, también necesito una bomba, sí, pero ya después le ponemos. Entonces, miren, lo que quiero es que aprendan a utilizar todo esto. Aquí tenemos infinidad, miren, de elementos que pueden ser utilizados. Ya, entonces, por ejemplo, aquí yo quiero, ya, un tanque. Quiero este tanque, ¿no? Cualquier tanque. Solo selecciono, pongo OK y hasta aquí el tanque. Si quiero lo hago más grande, si quiero lo hago más pequeño, ¿sí? Nuevamente voy acá. Ay, perdón. Y ahí era directo acá, ¿no es cierto? Y ahora quiero una ruptura, tal como no estaba visualizando ahí. Quiero visualizar esto, pongo OK y mire. Sí, ya tengo esto. Quiero una tubería. Nuevamente doy clic aquí, acá y seleccionamos una tubería.
Cuando hablamos de una tubería, miren, aquí podemos tener una válvula, ¿no es cierto? Tenemos una válvula, la colocamos y tenemos acá la válvula. Y ahora sí, tenemos ya la tubería. Le buscamos una tubería cualquiera. Déjenme ver por aquí. Tenemos, no sé, son test, conexiones. Y aquí. Ya, entonces miren, así es como yo voy haciendo el diseño, muchachos. ¿Sí? Y miren acá, podemos ver ya nuestro gráfico, ¿no es cierto? Estamos haciendo algo parecido a esto. ¿Sí? Aquí, ¿qué podemos tener? Botones, ¿no es cierto? Tal como me decía. Entonces yo aquí puedo tener un switch. Si yo quiero, puedo poner un switch normal. Si queremos un 3D, dámosle un botón que inicie el proceso, ¿ya? O podemos poner un botón por acá. Si queremos un rectángulo. Y acá sean estos nuestros botones, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren. Ahora, hasta ahorita simplemente estamos diseñando así de simple, ¿no es cierto? Si yo quiero, por ejemplo, configurar este, que se suba y se baje, doy doble clic, y aquí es donde configuramos. En Option ponemos los colores, ¿sí? O si quieren ustedes el relleno, ¿no es cierto? Miren, igual acá configuramos, o si no quieren el original, pueden irle cambiando, ¿sí? Miren, por ejemplo, yo quiero que se hace de este. Aquí en animación, aquí es donde yo configuro, ¿no es cierto? Esto ya vamos a ver más adelante. Por ejemplo, me dice línea de color discreto, quiero que se vaya llenando en función del porcentaje de manera vertical o horizontal. Nosotros, por ejemplo, vamos a ver vertical y aquí nos va a pedir el tag. Sí, entonces yo que sé, cuando pulse el botón, el tag se llama on, entonces pongo acá on y empieza a crecer. Sí, así de simple. Pero eso no lo vamos a hacer todavía. Entonces, miren, simplemente estamos configurando colores, ¿no es cierto? Pongo OK y miren, cambio el color. Igual de tanque, yo sé que es plomo, pero si quiero le doy doble clic, me voy a Option y aquí es donde yo configuro todo eso. ¿Sí? Yo puedo cambiar todos los elementos a mi gusto, muchachos. Dije una consulta. Dígame. No sé si será mi programa, pero a mí me sale el Symbol Factory, la pantalla y no está ningún elemento. Ya. A mí Verá, también. cuando les dé ese problema, tienen que ver justo la carpeta donde hayan instalado. Esa es la que está, a veces la extensión, la carpeta de Symbol Factor está afuera. Entonces revisen en esa, justo la carpeta donde hayan instalado. Y vean ahí que realmente donde están instalando ustedes en InTouch se encuentre la carpeta de Symbol Factor. A veces coge y se muestra afuera y por eso es lo que no le aparece a la librería. Con todo ya le voy a buscar un enlace, un link que justo encontré en YouTube donde solucionan ese problema, ¿no? Pero intentemos ver de esa manera. Inge, disculpe que le moleste. Por ejemplo, justo yo acabo de tener ese inconveniente y lo que usted mismo dice es la ruta. Justo igual cuando selecciona hay una parte que dice opciones y ahí dice buscar la ruta. En mi caso, el programa estaba en archivos de programa y en realidad he estado en mi computadora en archivos de programa por 86. Solo hay que Ujú. cambiarle la ruta y ya sale todos los elementos. A ver, ayúdame compartiendo la pantalla y les explico a sus compañeros, ¿ya? Y ahorita dejo de compartir. ¿Ya? Ya, Dije, ya sé. en el video mismo que nos subieron al grupo, un compañero, ahí al último, usted Sí. yo O esto, alguien que ya hizo, que solucionó puede compartir la pantalla y les ayuda a todos, ¿no? No sé si ya se puede apreciar, Inge. Sí, señor Núñez, gracias. Ya. O sea, lo mismo que estábamos haciendo en esta parte. Y por ejemplo, aquí nos vamos a opciones. Y en opciones ponemos configuración. Y esta ruta tenemos que buscarle. Por ejemplo, en mi caso, yo le tenía en archivos de programa por 86.
Nos vamos a archivos de programa por 86 y donde dice Wonderware, InTouch, y aquí está el symbol fac. Y a esa ruta le copiamos. Copiamos y le pegamos ahorita donde está la parte de aquí. Y ahí sí ya está todo. Sí, correcto, ¿no? Gracias, señor Núñez. Ya, entonces eso pueden hacer, muchachos, ¿no? A ver, déjame seguir compartiendo esto. Ya, entonces miren, muchachos, ¿sí? Ya demos un minuto para que hagan eso y solucionen ese problema y seguimos, ¿no? Buenos días, Inge, ¿me escucha tal vez? Claro, señora Simbaya, dígame. Una consulta. El momento de que uno se crea su propio gráfico, por ejemplo, tiene que también tener algunas normas de colores, esa situación. O por ejemplo, yo podría, por ejemplo, tomar, yo qué sé, de un dispositivo una foto y cargarle aquí al InTouch. ¿Es válido eso o necesita tener algún formato de empresa mismo, de industria mismo? No, a ver, verán. O sea, nosotros igual podemos, bueno, ya vamos a ver más adelante, poner nuestros propios logotipos, nuestros propios gráficos, ¿sí? Y configurarles, ¿no? Como cualquiera de estos. Lo único que debemos considerar es nosotros no exceder en los colores recomendados, ¿sí? No, o sea, trabajar con los colores recomendados. Si por A o B nosotros nos salimos de eso, sé que va a funcionar, sé que va a valer, pero no va a cumplir con los estándares que pide un sistema SCADA, ¿sí? Y nosotros, mejor, para nosotros tal vez hacer un logotipo, hacer algo llamativo tal vez de mi empresa que yo debemos hacer que cumpla con los colores que ya vamos a ver más adelante. Miren, me adelanto un poquito ya. Veamos todo esto de aquí. Por ejemplo, miren, nosotros de aquí, cuando hablamos de las normas de esto, miren, aquí tenemos esto. Me dicen, esto vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, rojo es para emergencia, ¿sí? Cuando hablamos de la interfaz de control, ¿sí? Tenemos todo esto que debemos cumplir. Es lo recomendado, es el estándar, ¿no? Para un sistema escala. Miren acá, tenemos colores según el estado. Tenemos también colores según el campo de trabajo, ¿sí? Y también según lo que son convenciones. Entonces, miren, unos cuando trabajo con alarmas, otros para convenciones, otros para el campo de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, para diseñar nuestra imagen como usted quiere, debemos cumplir esto. Primero, saber a qué vamos, a cuál de estos de aquí. Y según eso, nosotros intentar hacer nuestro logotipo, nuestro esquema, de acuerdo a esto. Sí, y ahí pueden hacer cualquier cosa. Ya, entonces sigamos, por favor. Miren, por ejemplo, nosotros aquí, yo estoy diseñando algo simple, ¿sí? Y estoy diseñando un proceso simple en el cual esto va a cumplir X objetivo, ¿no es cierto? Estoy tocando botones, lo que sea. Igual si doy doble clic acá, nosotros igual podemos configurar. Configuramos todo esto, configuramos si quiero la orientación, el tag, lo que sea, ¿sí? ¿Qué tipo si queremos discreto, análogo y tanta cosa? Igual, si por ejemplo este de aquí, esta válvula, le queremos cambiar de color, miren, nos vamos acá y la cambiamos. Digo, no, yo no quiero que sea una válvula, quiero en vez de poner un botón que se ponga en verde cuando esté abierta y en rojo cuando esté apagada. Mire, ¿puedo hacer? Sí. Y miren ustedes acá, en el que teníamos acá, sí, si se dan cuenta su válvula es un plomo más fuerte, ¿no es cierto? Se puede decir más oscuro. Entonces nosotros configuramos esto, muchachos. Nosotros Gracias, configuramos. Inge. Dígame, Inge, disculpe, eso que dice que evitar cualquier tentación de realismo, ¿a qué se refiere exactamente? evitar cualquier qué. Lo que está en la diapositiva, que dice evitar cualquier tentación de realismo, ¿a qué se refiere exactamente? A ver, déjame ver, dice, ahora de presentar la pantalla. Ya, miren, nosotros cuando hablamos de un proceso tenemos que saber, bueno, como les había dicho, tenemos que saber qué es lo que estamos, qué es lo que me interesa visualizar. Por ejemplo, cuando hacemos un proceso, sí, cuando hacemos, por ejemplo, estamos haciendo una fundidora de acero, ¿ya? Nosotros en una fundidora de acero, ¿qué tenemos? Tenemos un tanquecito y aquí, ¿qué se coloca? Nosotros colocamos
lo que es, primerito, coge y llega al 100% de su temperatura, creo que a 1200 se funde el acero, y tenemos algo similar a esto. Miren, tenemos aquí, ya que se llena esto, ¿no es cierto? Se llena de material, de acero líquido. ¿Qué me interesa aquí? Yo estoy haciendo el tratamiento del acero. Para el tratamiento del acero yo pongo aquí, tal vez un componente, otro componente, otro componente, otro componente. Entonces, cuando hablamos de tentación de realismo, realmente yo aquí me interesa que haya 4 gráficos que me esté mostrando, yo que sé, que el uno es líquido y que caiga líquido, que el otro tal vez es polvo y que caiga polvito, que el otro yo que sé es igual, me invento, ya son bloques de algo para tratar el acero, ¿no? Me interesa ver todo esto en este proceso. A eso se refiere con tentación de realismo. Sí, yo sé que en una escala puedo poner todo eso, pero ¿creen que es necesario poner toda esta información? No, no es cierto. Va a opacar de gana el proceso. Voy a llenar de demasiada información. Entonces a eso se refiere con tentación de realismo. Yo simplemente puedo poner aquí tal vez los gráficos y acá arriba que estoy poniendo, ¿no es cierto? Material, 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 pero no necesariamente hacer los dibujos o dar tanto detalle de mi proceso. Sí, a eso se refiere con que debemos evitar esto. Sí, por eso les decía, nosotros como técnicos debemos saber ni poner ni mucho ni poco. Sí, lo normal, muchachos, lo normal. Y con la experiencia que ya, obviamente yo he diseñado sistemas de escala a nivel industrial, eso sí lo he hecho, y con la experiencia que uno se tiene, y con la experiencia igual que ya que se les va dando, ya es ir guiando. Si alguien pone de más, decir, no, miren, esto está de más, ¿por qué? Porque no aporten nada. O miren, aquí falta algo por esto. Y así la idea es ir trabajando, porque no hay, se puede decir, no hay un estándar, no hay algo que me diga que es mucho ni que es poco. Sí, nosotros somos los que tenemos que saber y todo proceso es diferente. Entonces, acordemos eso, no hay una regla que me diga que es mucho o que es poco. Sí, nosotros tenemos que saber todo de acuerdo a nuestra experiencia. Ya, entonces, ¿sí quedó clara esta parte de tentación de realismo? Me imagino que sí, ¿no es cierto? Con este dibujito medio chueco. Sí, Ya. Inge, muchas gracias. Entonces, miren, muchachos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ustedes hagan un sistema escala. No vamos a hacer nada de programación, solo gráficos, ¿no? Entonces, tienen media horita y en media hora reviso, ¿no? A las 10:30 reviso exactamente. Quiero que todos hagan un proceso. Utilicemos los componentes que tenemos aquí, ¿sí? Y vamos a hacer un proceso entre comillas completo, con los parámetros que hasta ahorita hemos visto. Hemos visto pocos, sí, pero quiero que aprendan a usar esta herramienta de aquí. Miren, por ejemplo, si nosotros hacemos aquí, ustedes van a elegir el proceso, ¿sí? Me invento, vamos a hacer una ensambladora de autos. Ya alguien dice, no, yo voy a hacer una ensambladora de autos, alguien dice de petróleo, lo que sea, o alguien va a hacer una planta de tratamiento de aguas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que debe tener esto? Primerito, ¿qué es lo que va a tener? Si es un tratamiento de aguas, ¿qué va a tener? Voy a tener tanques, ¿no es cierto? Entonces, yo que sé, coloco un tanque aquí, otro tanque acá, voy a tener un tanque de reserva, me invento. De este tanque de reserva viene para acá. Desde aquí yo que sé doy el tratamiento, lo que sea, o control de nivel. Desde doy acá yo que sé ya está purificada, distribuyo a donde sea. ¿Sí? Por aquí que voy a tener válvulas, voy a tener botones, voy a tener bombas. ¿Sí? O si es de acero, o alguien dice voy a hacer una ensambladora de automóviles. Entonces se entra la parte del automóvil, tiene la primera parte yo que sé, ensamblo lo que es el chasis, en otra pongo las llantas, en otra pongo yo que sé, el pinto, etcétera, ¿ya? Y al final cojo y almaceno. Entonces hacemos el proceso completo, sí, de una industria. Y ustedes eligen cualquiera. Y vamos a ir viendo de una en una. Hagamos en parejas o grupos de 3, ¿no? Pero hagamos un proceso completo. Si hagamos algo completo y hagamos algo chévere, ¿no? Y eso va a ser el taller del día de hoy. Tienen media hora y exactamente 10:30 yo empiezo a calificar. Levantan la mano si alguien ya tiene antes y ya les puedo calificar. ¿Sí? Igual que tenga su botón de emergencias, que tenga su botón de encendido de todo el proceso y tanta cosa. Todo a nivel de gráfico, nada de programación, ¿no es cierto? Más adelante hemos de ver ya programación. ¿Estamos claros? Ya, entonces hagan muchachos, ustedes elijan los grupos de 2 o 3 personas. Voy a poner pausa de la grabación para esto de gana no consumir tiempo. Ya.
Y ahora sí, tienen media horita para hacer, muchachos. Si está claro, por favor, escriban por mensaje si está claro qué es lo que tienen que hacer. Sí. Sí. Sí, y entonces hagan, por favor, muchachos, hagan. En media hora les reviso, ¿no? Ya saben, grupos de, si quieren hacer solitos, solitos, o si no, 2 o 3 personas.